Hoy, en Pulso Político, el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, y el ministro del Interior, José Serrano, debaten uno de los temas más importantes para el Ecuador: la seguridad y la justicia. Seguramente vamos a llegar a buscar un acuerdo, no que beneficie a la Fiscalía o a la Policía, que beneficie al país y a la ciudadanía. Aquí lo que necesitamos realmente es que la institucionalidad esté fortalecida de tal manera que nos permita ser absolutamente transparentes. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. En este domingo vamos a analizar sobre la seguridad y la justicia, una de las principales preocupaciones, por cierto, de la ciudadanía. Recordemos que hasta hace poco la seguridad era uno de los temas principales en cuanto a preocupación de la ciudadanía, y hace poco entramos en un proceso de reestructuración de la justicia. ¿Podría haber seguridad mientras existía altos niveles de impunidad?, se preguntaba la gente. Para tratar estos temas, veamos a quienes hemos invitado. José Serrano, doctor en jurisprudencia, ministro del Interior. Galo Chiriboga, doctor en jurisprudencia, fiscal general del Estado. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, y para iniciar ya el desarrollo y el análisis en la mesa de Pulso Político, vamos con Javier Rosero para que nos muestre el siguiente reportaje. Hace pocos días la noticia sobre la captura de una de las más peligrosas bandas delincuenciales que ha tenido el país en los últimos 15 años formaba parte de los titulares de varios medios de comunicación. Los mismos actos de delincuencia sí se ven por la televisión. Sin embargo, la desarticulación de esta organización ilícita solo sería parte de las 602 asociaciones clandestinas que la Policía Nacional ha desarmado en lo que va del año 2013. Bueno, yo creo que el esfuerzo y todas las nuevas reglas que se hacen, deben ser constantes y seguirse actualizando, porque en realidad la delincuencia también sigue avanzando. Según datos del Ministerio del Interior, en Guayaquil existe una baja del 48% en asaltos a personas, 36% en robo de vehículos, 45% en atraco a domicilios, 2% en robo a locales comerciales, 34% en asaltos en carreteras, 30% en homicidios y un 9% en hurtos. Inseguridad terrible, pero gracias a Dios parece que se está dando con el paradero de estas personas indeseables que serían. Para mí está bien, porque baja un poco la delincuencia también. Por otra parte, en la ciudad de Quito se afirma que el asalto a personas disminuyó en un 41%, 23% el robo de vehículos, 38% el de domicilios, 42% los robos de locales comerciales, 53% homicidios, 9% hurtos y en un 100% los robos en carreteras. Antes había más delincuencia, ahora podemos salir un poco más tranquilos a las calles. Los taxis, donde antes teníamos temor, ahora tienen cámaras, botón de seguridad. Ahorita están cayendo los peces gordos, pero los pequeños siguen. Uno de los puntos que la ciudadanía cree ha incidido en la reducción de actos delictivos es la creación de UPCs, pues dicen permite un contacto más directo con la policía e inclusive poner denuncias y sacar permisos para garantizar que los bienes transportados por la ciudad sean lícitos. Según las autoridades, la dotación de equipo y armamento, implementación de infraestructura adecuada, creación de programas como los más buscados, así como capacitación en derechos humanos, han sido parte de la efectividad de la policía ecuatoriana. Sin embargo, se dice, faltan cosas por hacer. Entre estas, por ejemplo, cubrir hasta el año 2017 el déficit de uniformados que necesita el país, para lo cual la cartera de Estado conjuntamente con la Policía Nacional planifican formar 3.400 policías por año. Según el Ministerio del Interior, Ecuador ha llevado adelante cambios trascendentes en materia de seguridad y rehabilitación social. Avances que afirman permitirán en un futuro mantener garantías para una convivencia enfocada en el buen vivir. Pulso Político, Javier Rosero.
Gracias, Javier Rosero, por el reportaje, y le doy la bienvenida ahora sí ya en la mesa al señor ministro del Interior, José Serrano, y al señor fiscal general de la Nación, el doctor Galo Chiriboga, ambos abogados, por cierto, doctores en jurisprudencia. Bueno, comienzo con el ministro del Interior, con la licencia del señor fiscal. De acuerdo al reportaje, pues son noticias positivas. De acuerdo a las encuestas de ese datos, incluso ya se ha construido una percepción positiva en términos de seguridad. Es decir, que el 64% de la población se sienta segura ya es bastante, y que nada segura se sienta el 36% ya es un indicador negativo. El indicador negativo es muy inferior. La pregunta que le quiero hacer, señor ministro, ¿es tan solo una percepción o son hechos ya reales? Bueno, yo creo que es fundamental poner un contexto también a este proceso importante de transformación del país en materia de seguridad ciudadana y sobre todo de garantía de derechos y protección de derechos, que ese es podríamos decir, el objetivo central que tenemos con el trabajo que debemos hacer en seguridad ciudadana. Y ese contexto determina también un antecedente crítico, que era justamente que todo el sector justicia, todo el sector seguridad estaban absolutamente desinstitucionalizados. No había una articulación permanente en las instancias correspondientes al Ejecutivo con la función judicial y específicamente al trabajo preventivo o ya reactivo, incluso investigativo, que realizaba la policía con los jueces y también con los fiscales. Entonces, toda esta desinstitucionalización arrojó también como resultado que en el año 2008 estemos llegando a casi 20 casos como usted lo ha mencionado, Carlos, casi 20 casos por cada 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Esa era la realidad que estábamos viviendo. Estábamos caminando hacia un país no viable en materia de seguridad, ciudadana y por lo tanto también en materia de protección de derechos. Entonces, la perspectiva, el primer paso fundamental que se ha dado ahí es recuperar esa institucionalidad, lograr articular nuevamente un trabajo responsable en las instancias respectivas con la Fiscalía General, con el Ministerio del Interior, con la Policía y obviamente con el Consejo, la Judicatura, porque la aprehensión de un presunto delincuente no termina solamente ahí, pues no, simplemente con irlo a dejar en la Fiscalía para que se inicie el proceso, sino termina obviamente con el juzgamiento y la eventual sanción también por los hechos que han cometido. Por ejemplo, el tema de las UPC es claro que ha sido fundamental, como se mencionaba en el reportaje, pero hay un elemento que es mucho más integral y que son las unidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia en realidad han permitido ya resolver todos los delitos estos, podríamos decir, comunes que se daban en nuestras ciudades, ¿no es cierto? Y sobre todo con este proyecto piloto en Quito y Guayaquil, los índices, cómo se establece la reducción específica en robo a domicilio, en robo a personas, en robo de vehículos, en robo de locales comerciales, pues es significativamente importante en la medida que esta articulación en estas unidades de flagrancia ha permitido que procesos que antes se demoraban 1 año, 2 años, ahora incluso tome hasta 24 horas resolver un caso, ¿no? Ahora, es evidente que ha habido un punto de quiebre en el tema de la seguridad, pero ya vamos a hablar y a desbrozar el camino que se ha construido hasta la fecha. Pero permítame ir, señor ministro del Interior, del señor fiscal general de la Nación, el doctor Galo Chiriboga. Pepe Serrano menciona es que se ha construido una institucionalidad en el tema de las estrategias de seguridad y en el tema también de la justicia, que forma parte, evidentemente, del tema de la seguridad. Hasta hace pocos años éramos testigos de ver cómo la policía se quejaba de la fiscalía y la fiscalía se quejaba de los jueces y era prácticamente un juego de ping-pong y todo el mundo se echaba la culpa y nadie era responsable. Hoy podemos decir, sin perjuicio de que haya fallas todavía en estos procesos de articulación, porque todo proceso es perfectible, que ya existe una articulación sólida, consolidada, cohesionada, señor fiscal. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, creo que el concepto de seguridad ciudadana no puede estar separado del concepto de justicia. En un país donde hay justicia, hay seguridad ciudadana. Creo que eso es el elemento fundamental desde el punto de vista de la Fiscalía. ¿Hay un mejor trabajo institucional? Sin duda. Creo que hoy se trabaja un poco más coordinadamente. Creo que los resultados de hechos de haber creado un modelo de gestión en los delitos flagrantes, incluso en instalaciones físicas de la Fiscalía, como es el caso de Quito, nos ha dado resultados muy importantes. Simplemente, mire usted, en los 9 meses de gestión, ya ahora un poco más, hemos tenido 2.683 causas ingresadas,
De esas causas fueron resueltas 1.042 y estaban en trámite 1.600 causas. Antes teníamos apenas 15 sentencias por mes. Hoy tenemos 49 sentencias por mes en casos de delitos flagrantes. Hemos salido de una situación de una diáspora administrativa, de andar las personas víctimas de los delitos deambulando por las ciudades, buscando al fiscal, buscando al juez, buscando al policía, buscando al perito. Hoy, en el caso de delitos flagrantes, tenemos una institucionalidad que permite que un ciudadano que ha sido afectado en sus derechos pueda recurrir a estos centros de delitos flagrantes, en donde va a encontrar al fiscal, al juez, al policía, al perito y a los investigadores. Se ha construido un modelo de gestión. Un modelo de gestión que nos ha dado los resultados que me he permitido presentar. Y este modelo de gestión implica, por lo tanto, un cambio cualitativo en la gestión de la justicia penal ecuatoriana. Ahora bien, lo que tenemos es, sobre todo, que avanzar es en tener absolutamente claro que el proceso penal termina en los jueces. Lo que tenemos que hacer es que mejore el sistema completo de la Administración de Justicia Penal para que en los casos que desde la policía se inician terminen lo debidamente articulados con las pruebas necesarias. Para eso, por ejemplo, Fiscalía ha creado ya 3 centros de investigación forense. Tengo entendido que el Ministerio del Interior también está haciendo algo en ese campo. Pero la investigación forense es clave para la parte penal. Es decir, antes dudábamos de lo que hacían los peritos forenses. Hoy tenemos unos equipos tecnológicos de tan alto nivel que nos permite llegar a las audiencias con unas pruebas que prácticamente son irrefutables. Vamos a ir desarrollando eso, señor fiscal, pero antes de continuar con el señor ministro del Interior, veamos una inquietud, una pregunta ciudadana que les quieren plantear a ustedes, señor ministro y señor fiscal. Veamos. Mi pregunta para los invitados sería, ¿por qué los policías que cometen delitos solo son dados de baja y no son juzgados como ciudadanos comunes y corrientes? Gracias al ciudadano. Evidentemente esa inquietud es planteada al señor ministro. Sí, bueno, definitivamente uno de los grandes problemas y uno de los grandes puntos críticos que hemos tenido en materia de seguridad ciudadana y obviamente en esta lucha contra la impunidad era justamente qué sucedía con aquellos uniformados, con aquellos policías, oficiales, clases que estaban involucrados en hechos de corrupción. Hace poco tuvimos un ejemplo. Exactamente, vinculados incluso a bandas, o el policía que simplemente pedía ser cohechado, ¿no es cierto?, a cambio de no sancionar una infracción de tránsito, por ejemplo. Entonces, claro, ese falso espíritu de cuerpo que se había constituido en la Policía Nacional determinaba que, entre comillas, para cuidar la imagen institucional, pues a esos policías no necesariamente se les iniciaban los procesos judiciales, un proceso penal. No se abría la investigación también por el delito que eventualmente podía haber cometido. No se visibilizaba la corrupción, entonces. Se escondía más que nada. No es que no se visibilizaba, se escondía que era más grave, ¿no es cierto? Ahora, señor ministro, el tema es el siguiente. ¿Cómo se lo está juzgando a este policía? No hablemos del antes, hablemos de ahora también. ¿Cómo se lo está juzgando a ese policía que es cometido, o a ese individuo que siendo policía transgrede la ley, comete un delito? ¿Se lo está juzgando con algún fuero especial o se lo está juzgando como delincuente común? No, mire, hace pocos días se acaba de desarticular toda una banda de cabecillas de bandas a su vez, ¿no es cierto?, muy peligrosa en el país, donde está involucrado lastimosamente un capitán de la policía, un oficial de la policía y también un sargento de la policía. Estos ciudadanos pues no tienen ningún tipo de fuero, ¿no es cierto? Antes eso también era uno de los grandes temas que definitivamente, ¿no es cierto?, para la impunidad. Ahora ellos son juzgados a través de los procedimientos normales por los delitos comunes en los que se encuentran involucrados. Entonces eso, sin lugar a dudas, da un giro también significativo, pero también en la medida en que la propia institucionalidad de la policía determina de manera permanente una autodepuración. Es decir, no podemos, sin lugar a dudas, tampoco podemos hablar que tenemos 44.000 policías que están en una situación crítica, pero sí hay un número de policías
que están vinculados a hechos delictivos. A eso que responde la segunda depuración que en estos últimos días, el Ministerio del Interior anunció. A eso corresponde la segunda depuración, la tercera y la cuarta que vendrán también. La policía, nosotros hemos dado un criterio muy contundente, pero muy firme también a la institución policial y al país, en realidad, a los ciudadanos y ciudadanas. No necesitamos tener solamente buenos policías, necesitamos que los policías sean los mejores ciudadanos y las mejores ciudadanas. Ese es el tema central. Ya que usted menciona eso, para aquello se requiere de la policía formación, capacitación y preparación en general. Pero voy de nuevo donde el señor fiscal general de la Nación. Señor fiscal, el tema de justicia es evidente que tiene que ser un eje fundamental dentro del concepto o la estrategia de seguridad. Acabamos de pasar por un proceso de reestructuración de la justicia y estamos a puertas de tener un nuevo Código Orgánico Integral Penal. ¿En qué aporta este Código Orgánico Integral Penal al tema de la seguridad? Bueno, primero quisiera responder la pregunta del ciudadano, ¿no? La Fiscalía puede demostrar con números el número de policías, oficiales, clases que han sido sancionados por la justicia penal, en delitos de narcotráfico, en delitos del 30S, en todo tipo de delitos, asesinatos, homicidios, crímenes de lesa humanidad. Hemos sancionado a esos policías y a otros estamentos de los organismos de seguridad del Estado. ¿Y por qué ocurre esto? Precisamente ocurre porque ya no hay lo que había antes, las famosas cortes penales policiales, en donde se socapaba, y lo digo claramente, porque vamos a tener un caso en donde vamos a evidenciar eso, que se socapaba la violación de la ley por parte de policías que llegaban con casos a esas cortes. Sí, fiscal. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ¿en qué aporta el Código Orgánico Integral Penal? Porque el tema de la justicia no pasa por tipificar, es decir, no pasa por tipificar el delito tan solo, no pasa por el tema de incrementar las penas o acumular las penas, sino pasa por la administración de esa letra que es el Código Orgánico Integral Penal, y aquí el libro 2 de ese código juega un papel importante. Así es. Creo que usted lo dice acertadamente. En definitiva, lo que necesitamos es que los procedimientos penales sean ágiles, sean transparentes, sean científicamente llevados, con pruebas sólidas. Una cosa es decir cualquier cosa ante un medio de comunicación y luego sostenerlo ante los jueces. Por lo tanto, es importante el trabajo que hay que hacer en la parte de investigación. Es importante dotar de tecnología para la investigación. Recuerde usted, hace pocos años, el SIG-10, que era, no el SIG-10 porque siempre lo negaron, pero el SIG, las instalaciones del SIG. Las instalaciones del SIG era un centro de tortura. Y a usted ahí, si caía, le hacían declarar que usted había descubierto América a golpe de palo. Y esa evidencia supuesta llegaba ante los jueces. Hoy ya no. Hoy, en estas audiencias, todo es verbal. Los procesados están con sus defensores. El público escucha la argumentación de los fiscales, la argumentación de los defensores y los razonamientos que hacen los jueces. Por lo tanto, hay una calidad en cuanto a la administración de justicia penal es indudablemente muy importante. Y esto fue gracias a la voluntad del pueblo ecuatoriano, que decidió en la consulta popular impulsar esta gran reforma, que los estamentos públicos del Estado han cumplido y están cumpliendo con ese mandato popular. Y vamos a seguir profundizando sobre todo este tema, también de la justicia y también de la seguridad, señor ministro, señor fiscal general. Y a propósito del SIG-10, nuestro avance que vamos a presentar antes de irnos a nuestra primera pausa, vamos a tratar también algo de este tema del SIG, que por cierto no es la primera vez que lo tratamos, lo venimos tratando ya desde hace algún tiempo, sobre todo en nuestro segmento La Historia Reciente del Ecuador. Veamos entonces los avances de este segmento de Pulso Político y regresamos con más de Pulso Político en esta mesa para tratar sobre la seguridad y justicia. Y más adelante en Pulso Político, un nuevo capítulo de nuestro segmento La Historia Reciente de nuestro país. Incuba una serpiente el Febres Corderato y es una policía salvaje y atroz que se denomina el SIG-10.
Continuamos el Pulso Político, amigos televidentes. Les recordamos que estamos con el señor ministro del Interior, José Serrano, y el señor fiscal general de la Nación, el doctor Galo Chiriboga, con quien estamos conversando sobre seguridad y justicia. Cuando se habla de acciones para mejorar la seguridad en cada ciudad, los ciudadanos responden lo siguiente: programas de creación de empleo, 28%, esto tiene que ver evidentemente con temas preventivos, mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas, 23% Fuerzas Armadas, mayor número de policías, 23%, mejor capacidad de respuesta de las autoridades, 15%, más programas sociales, 10%. He leído esto, independientemente que son datos al 2011, para plantearle la siguiente pregunta. El Ministerio del Interior ha venido ejecutando un trabajo excelente en estos últimos tiempos y ha dado golpe al narcotráfico. Últimamente en el puerto de Guayaquil 1.5 toneladas, hasta hace pocos días incluso desbarató una banda donde había policías en servicio activo involucrados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los otros delitos? ¿Qué pasa con robos y asaltos? ¿Tenemos la cantidad de policías suficiente para atender las ciudades? Te dice, hasta el 2017 tenemos que llevar a indicadores internacionales. Hoy tenemos 44.000. ¿Cuántos policías por cada 100.000 habitantes deberíamos tener y cuántos tenemos hoy, señor ministro? Sí, bueno, definitivamente otro de los temas de esta desinstitucionalización que atravesábamos en materia de seguridad ciudadana y específicamente en el rol de la policía era que la policía no tenía un modelo de gestión. O sea, no es que simplemente había un sistema de procedimientos que nuestra policía debía cumplir. Incluso la policía era el verdadero Estado dentro del Estado. ¿Por qué? Porque tenía una autonomía financiera, administrativa, disciplinaria, en todo índole, ¿no es cierto?, que determinaba que si por último existían el planteamiento de políticas públicas para materia de seguridad ciudadana, pues si la policía no quería, tomaban otro rumbo. Entonces, con una policía que sin modelo de gestión, ¿no es cierto?, una policía básicamente que estaba dada su gestión en la represión, ¿no es cierto?, en la represión y no en los temas preventivos, en la gestión preventiva, pues una policía con una doctrina militarizada era muy difícil, sí, con servicios totalmente desagregados, ¿no es cierto?, y que trabajaban como cuerpos estancos, aislados los unos de los otros. Pues era muy difícil que esa policía pueda dar una respuesta a la ciudadanía en función de las necesidades, ya en muchos casos apremiantes que tenía en cuanto a ciertos robos, robo a domicilios, robos a personas, robos, insisto, de vehículos. Esos delitos obviamente se habían disparado. El nuevo modelo de gestión de la policía ha sido fundamental. Claro, por ahí se preguntan algunos pseudoeruditos también de la seguridad ciudadana, se preguntan, pero parecería, incluso ponen en duda, ¿no es cierto?, parecería que nos están mintiendo con las estadísticas que nos están dando. Ahora incluso, entre paréntesis, para las estadísticas hay todo un sistema que se alimenta de la información, ya no de la policía, sino de la información de la Fiscalía. Es decir, la fuente única de la información para las estadísticas de seguridad ciudadana ahora es la Fiscalía, y hay todo un consejo, todo un comité que genera esas estadísticas. Pero, Carlos, simplemente para terminar la idea, el tema medular aquí pasa porque ahora tenemos una policía que también está en el territorio, con una doctrina civil y comunitaria, una policía que está en el barrio. Ahora, el policía ya no le dan el pase cada 3 meses después de que comete una falta o alguna situación específica o porque se palanquea para que le manden a cualquier otro lugar. No, ahora los policías permanecen de manera indefinida en su lugar de origen, y eso permite también que los ciudadanos y las ciudadanas identifiquen no solamente al uniforme de la policía, sino a la persona que está cargando su uniforme. Ahora la policía desconcentrada, insisto, hace un trabajo también en el territorio y se responsabiliza de ese territorio. Voy a ir donde el señor fiscal, y luego regreso donde usted para hablar sobre ese modelo de gestión, sobre el tema de la estructura militar que antes tenía la policía, si ya no existe, y sobre el tema del acercamiento a los barrios. Pero antes de ir donde el señor fiscal, lo invito a que veamos un reportaje sobre la función judicial para luego regresar con mis inquietudes y plantearle estas que tengo en este momento. Veamos. Luego de la consulta popular del 7 de mayo del 2011, en la que se aprobó la reorganización del sistema de justicia en 18 meses, las nuevas autoridades comenzaron un trabajo en procura de acercar la justicia al ciudadano mediante la construcción en todo el país de nuevas y modernas unidades judiciales. De este modo, hoy en día existe un proceso ordenado y sistemático para atender a los usuarios, quienes en cada una de estas dependencias, desde el momento en que ingresan, reciben la información que necesitan para realizar sus trámites. Porque antes en los juzgados sí había un poquito de tiempo que se demoraban, ahora sí están un poquito más ágiles, pero
pienso que a la medida que va a pasar el tiempo sí va a haber un poquito más de cambios. Hay que pensar en lo positivo porque sí ha habido cambios paulatinos, poco a poco, pero sí va a mejorar. Así, acceden a través de un sistema informático desde el turno, el asesoramiento y la designación de la sala y el juez que en audiencia tendrá cada caso de manera eficiente. Se ha hecho además un sorteo que ha permitido distribuir de mejor manera las causas en las diferentes unidades judiciales. Tanto juez como secretario y ayudante judicial ya no tienen el contacto con el usuario constantemente. Eso permite que las 3 personas tengamos el suficiente tiempo en despachar y atender los escritos o las demandas que presenten acá los usuarios. Pero esta restricción de contacto entre los usuarios y los trabajadores judiciales no solo les permite despachar más ágilmente las causas, sino mantener un proceso limpio y transparente, en el que también se evitan actos de corrupción. Como parte de todo este proceso, también se abrió un concurso de méritos y oposición para que nuevos profesionales del derecho se unieran a prestar sus servicios. Es así que a mediados de este año se posicionaron 240 nuevos jueces y el proceso continúa con más de 600 que se incorporarán a trabajar en esta nueva era de justicia que vive el Ecuador. El cambio en la administración de justicia ha significado, por ejemplo, que en lo que va del año, unas 100.000 personas accedan a los servicios gratuitos que brinda la Defensoría Pública, entre los que destacan el patrocinio legal en materia de demanda de alimentos y defensa de los derechos laborales. Mientras tanto, hace pocos días, el Consejo Nacional de la Judicatura firmó el contrato para la construcción de 15 nuevas unidades de flagrancia en 13 cantones del país. Estas serán ubicadas priorizando la demanda de la población, la conflictividad de las ciudades y los casos de delitos flagrantes presentados en cada zona. Estos son solo 2 ejemplos de cómo se viene edificando un sistema de justicia que sea cercano para acceder a toda la ciudadanía y brinde una atención pertinente. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje y, en efecto, este reportaje visibiliza cosas positivas del sector justicia, de la función judicial. He tenido la oportunidad de conversar con algunos ciudadanos de Guayaquil, Quito y de otras provincias, por cierto, y dicen, sí, percibimos que las cosas están mejorando. En el pasado teníamos 5 jueces por cada 100.000 habitantes, hoy tenemos 10 jueces por cada 100.000 habitantes. Los indicadores internacionales dicen que deberíamos tener 11 jueces por cada 100.000 habitantes, estamos muy cerca. Pero el tema es el siguiente, el tema pasa por qué tan preparados están los funcionarios del sector justicia, jueces y fiscales. Y le hago esta pregunta por lo siguiente. Estamos a puertas, como dije hace un momento, del nuevo Código Orgánico Integral Penal, con lo que significa que esa escuela judicial debe preparar a fiscales y a jueces para poder administrar justicia de acuerdo a este nuevo marco jurídico y no caer en riesgo de construir impunidad y más bien entender que la justicia es un servicio público eficaz y oportuno. Señor fiscal. Estoy de acuerdo, ¿no? En este momento, en esta semana, tuvimos una reunión del Consejo de la Judicatura y los operadores de justicia. Hemos montado ya un programa de capacitación que apenas esté aprobado el nuevo Código Penal Integral, el Código Orgánico Penal Integral, comenzará el proceso de capacitación. Un proceso de capacitación que nos va a permitir enfrentar en primer momento las nuevas realidades procesales y los nuevos tipos penales. Pero obviamente eso no se va a quedar ahí, es decir, vamos a tener un sistema de capacitación permanente en la Escuela de Fiscales y también en la Escuela la Escuela Judicial, pero también tendremos en la Fiscalía un proceso de capacitación permanente. Mire, no ha habido en la historia del país un esfuerzo tan grande como se ha hecho en esta época de la historia ecuatoriana en favor de la administración de justicia. Yo soy un abogado que vengo ya muchísimos años litigando y me ha tocado litigar en condiciones infamantes. Hoy tener esas salas de audiencia, ese sistema oral de debate jurídico, sin duda es un cambio fundamental en la estructura jurídica. Ahora bien, la gran pregunta que tenemos que hacernos es lo siguiente. ¿Tenemos una nueva infraestructura? ¿Tenemos nuevos modelos de gestión? ¿Tendremos mejores jueces? Esa es la pregunta. Porque las leyes, usted lo dijo hace un momento, son finalmente lo que los jueces dicen que son las leyes. Y por lo tanto, veo que el esfuerzo que tenemos que hacer, y de hecho se está haciendo, hoy uno ve una mejor calidad de sentencias, una motivación mucho más profunda en las sentencias, y por lo tanto veo que estamos avanzando con mejores jueces. Ahora,
Ahora, lo interrumpo y para pedirle una precisión, señor fiscal, y también para indicarle cuáles son las inquietudes ciudadanas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, ya sea a través del Twitter, Facebook y correos electrónicos también, por cierto. Dice, bueno, es que los fiscales son los mismos que participan, son los mismos que llegan. Esto es un reciclaje de fiscales y de jueces y que a la hora del té caen en ciertos procesos de corrupción. Evidentemente no están hablando de todos los funcionarios de la justicia, ni de los jueces, ni de los fiscales, pero habían algunas quejas anteriormente. El fiscal no sustenta o no argumenta adecuadamente los casos y por eso los jueces lo desechan y queda la discreción de esto. ¿Eso cómo se está corrigiendo, señor fiscal? A ver, en primer lugar, es parcialmente cierto lo que se dice de que hay una infraestructura que fue ya creada y donde hay fiscales que vienen por concursos anteriores. Hubo una administración anterior que el fiscal general no conocía ni dónde estaba la corte, no fue nunca a una audiencia que le correspondía. ¿Se refiere a Washington Pesantes? Me refiero a él. En nuestro caso nosotros cumplimos nuestra obligación porque el pueblo ecuatoriano nos paga para estar en la corte, para litigar por sus derechos, para esforzarnos en ganar los casos. Le decía que hasta el mes de enero, a finales de noviembre tendremos 200 nuevos fiscales, que vienen de concursos públicos que nos han llevado más de un año de concluirlos. Por lo tanto, esos 200 fiscales más 300 que se incorporarán en el mes de febrero, tendremos 500 nuevos fiscales que vienen de concursos de oposición y méritos como manifiesta la Constitución. Eso va a dar un cambio a la mentalidad de la Fiscalía. Esperemos que esos nuevos fiscales cumplan con el deber que la Constitución y la ley les impone. Esto es, investigar en forma autónoma, no sobre la base de las presiones, ni políticas, ni económicas, ni de ninguna naturaleza, porque el trabajo que hace el tema penal es buscar la verdad de los hechos. Y cuando usted dice investigar de forma autónoma, y aquí está el señor ministro del Interior, también le hago la pregunta a los dos, si la Policía Judicial, que es parte de esa investigación, ¿dónde debe estar? ¿En la Fiscalía o en el Ministerio o en la Policía? Ahí tenemos una diferencia de criterios. La Fiscalía cree que los policías deben depender en lo que es materia de investigación de la Fiscalía General del Estado. ¿Diferencia de criterios entre quiénes? ¿Con el Ministerio del Interior? Sí. Bueno, nosotros, claro, nuestro planteamiento es que hay varios principios. Hay el principio de igualdad de armas, como se conoce, ¿no es cierto? Entonces, la Fiscalía dirige procesalmente la investigación, pero también, por ejemplo, tenemos la Defensoría Pública, que en cambio defiende el debido proceso. Entonces, el equilibrio dentro de esa perspectiva es que esa investigación procesal, desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto?, esa investigación procesal efectivamente está dirigida, como además lo determina la Constitución, procesalmente por parte de la Fiscalía. Sí. Pero nosotros vemos muchas complicaciones que podrían existir cuando los agentes de investigación dependan de una de las instancias que son partes procesales, ¿no es cierto? Porque el tema de las jerarquías, insisto, puede ser un tema complejo al momento de manejar administrativamente y disciplinariamente esos cuerpos. Entonces, la posibilidad que la Fiscalía, insisto, desde nuestra perspectiva, tenga, además de la dirección procesal de las investigaciones, la potestad administrativa y disciplinaria sobre esos investigadores, ya sean policiales o civiles, ¿no es cierto?, generaría el rompimiento de este principio de igualdad de armas con las partes procesales. Yo creo que es un tema que está... Yo creo que a debatir, ese es un tema interesante. Pero el tema de igualdad de armas es importante, ¿no? Es decir, la delincuencia tiene armas mucho más sofisticadas que los fiscales en materia de actuación. Definitivamente hay un desequilibrio ahí. Pero los fiscales no tenemos los instrumentos y la policía no tiene capacidad para investigar. Ellos investigan por delegación constitucional de la Fiscalía. Ellos no tienen ninguna capacidad si es que nosotros no le delegamos esa capacidad. Por lo tanto, la igualdad de armas es precisamente eso, ¿no? Es decir, que no dependa de la función ejecutiva todos los investigadores del delito, sino que dependan de quien dirige la investigación penal. Y eso lo dice la Constitución. Y por lo tanto, creo que vamos a dar un cambio fundamental en la medida que vayamos incorporando más investigadores civiles dependientes de la Fiscalía y ir en un proceso paulatino. No quiero decir con esto que vamos a prescindir de la policía, pero la Constitución dice que la Fiscalía es una entidad autónoma
pero yo necesito un perito de algo y tengo que recurrir a la policía. Lo cual le quita velocidad. Sin duda, y efectividad, y transparencia. Yo discrepo en eso. Bueno, en eso discrepamos porque él es ministro del Interior y yo soy fiscal general, pero algún momento tendremos que ponernos de acuerdo. Señor ministro y señor fiscal, y me alegro que se dé este contrapunto entre ustedes, porque la idea es que la ciudadanía recoja estos elementos de juicio y también construya sus propios elementos o su juicio de valor al respecto. Es quien dirime. Si está en la Constitución, y dice el señor fiscal, esto está en la Constitución, y usted, señor ministro, dice, discrepo con el argumento del señor fiscal, ¿quién dirime esto? La Constitución. Bueno, la Constitución, efectivamente. Entonces, la Corte Constitucional. Es que no está en discusión. Lo que no está en discusión es lo que determina la Constitución. La Constitución dice que efectivamente quien dirige la investigación procesal, quien dirige procesalmente la investigación es la Fiscalía. Eso no está en discusión. ¿No es cierto? No hay debate sobre eso. Y efectivamente la gestión de los investigadores civiles o policiales está determinada por la delegación del fiscal. Si no existe esa delegación, pues simplemente no puede investigar. Pero obviamente una cosa muy diferente es el tema administrativo y el tema disciplinario específicamente. Entonces, ese es un tema medular. Incluso, ¿qué es lo que pasa con los propios fiscales ahora? Los propios fiscales no tienen una dependencia disciplinaria de la Fiscalía, tienen una dependencia disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Exactamente lo mismo sucede con los jueces. Los jueces no dependen de las Cortes Provinciales o de la Corte Nacional de Justicia, dependen del Consejo de la Judicatura. Pero esto porque obviamente esto permite generar el equilibrio también en cuanto a la transparencia y en cuanto al manejo del debido proceso, que es esencial, y a la protección de los derechos en esos procesos. Está pidiendo un punto de orden al respecto, y vamos a una pregunta ciudadana. Sí, simplemente por lo siguiente. Es decir, ¿qué es lo que nos da la experiencia de estos 2 años? La experiencia de estos 2 años nos da el caso del 30S, un caso emblemático en donde la policía, por disposición del fiscal anterior, copó la capacidad investigativa de la Fiscalía. Y la policía o los miembros que estuvieron ahí, no quiero generar una imagen de institución, los policías que estuvieron ahí clasificaban la información, desechaban lo que les convenía y orientaban a lo que ellos habían previamente decidido. Usted lo que dice que hay que un acto voluntario de querer ocultar la investigación relativa al 30S. Pero sin duda, sin duda. Pero ahí el plan... y eso lo vamos a llevar ante las Cortes. Y con esto vamos a la pregunta ciudadana. Yo creo que es importante lo que ha mencionado justamente el fiscal general. La policía, por disposición del fiscal, es decir, porque la policía no puede hacer, como dijo el fiscal, no puede hacer investigaciones de mutuo propio. Las investigaciones las delega el fiscal. Entonces, obviamente, fue el fiscal, desde nuestra perspectiva, y esa fue nuestra insistencia cuando estuvimos en todo el proceso inicial de investigaciones del 30S, que no se pongan de investigadores a los propios policías. Esa fue, incluso en el tema de los peritajes, nosotros le solicitamos durante varias ocasiones al fiscal general de ese entonces para que se nombre un equipo de peritos, por ejemplo, independientes de la policía, que se los traiga del extranjero, que se busque justamente peritos que no sean los propios policías, porque creíamos que era fundamental. Pero al final la decisión, como así lo ha señalado también nuestro fiscal general, estuvo en manos del propio fiscal. El fiscal es el que determinó que obviamente los propios policías hagan la investigación. Creo que ahí hubo un error, un craso error, ¿no es cierto? Porque obviamente hay hechos que están... ¿no? O complicidad. Sí. Bueno, pero eso... deja la pelotita boteando y un gran signo de interrogación. Ya veremos. O complicidad. Usted dice que lo va a llevar a las Cortes. Sin perjuicio que puedan opinar sobre lo mismo, vamos primero a la pregunta ciudadana que nos va a plantear sobre el tema de justicia. ¿Por qué a figuras políticas que han hecho tanto daño al país, como en el caso del feriado bancario, no han sido sancionadas hasta la actualidad por la justicia ecuatoriana? Señor fiscal, está planteada la pregunta. Pero yo tengo la respuesta. Por favor, entonces. Nosotros hemos logrado la condena de los señores Isaías por el caso del feriado bancario. Hemos acusado a quien dirigía la política económica y del Estado en ese momento, el señor Yamil Maguad. Esos señores están en los Estados Unidos de Norteamérica. Esperemos que ahora que las sentencias estén ejecutoriadas y en última instancia los Estados Unidos de Norteamérica cumplan con sus compromisos internacionales de poner a disposición de los jueces ecuatorianos a estos ciudadanos. Por lo tanto, es decir, un caso que nunca se resolvió
que nunca se llevó a terminar, nosotros lo hemos terminado. Usted me está hablando del feriado bancario. Yo le puedo plantear algo que es de actualidad, el caso de USAC. Bueno, el caso de USAC, estamos solicitando audiencia, ya hemos solicitado audiencia, porque logramos una versión de USAC en Argentina y nos da importantísima información. Por lo tanto, ese caso no se demoró por la Fiscalía, se demoró por los defensores, que argumentaban que el fuero del señor Delgado no estaba en la Corte Nacional. Que usted no había llegado el nombramiento del señor Delgado. Eso es lo que argumentan los defensores. En el proceso había información suficiente que demostraba la capacidad del señor Delgado y su representación del fideicomiso AGD No Más Impunidad. Aquí también ha habido críticas y me parece que en un país democrático las críticas hay que responderlas, asumiendo cuando hay errores, pero también rectificando cuando esas críticas son infundadas. Se dijo que el fiscal general con el ministro del Interior habían ido a Panamá a presionar sobre la situación del señor Galo Lara. Nada más alejado de la verdad. Lo que hizo el Estado ecuatoriano por pedido de la Cancillería es que las autoridades judiciales y quienes habían hecho la investigación le presentemos la otra cara de la moneda a las autoridades panameñas sobre qué es el caso del señor Lara. El señor Lara ha estado semanas ahí haciendo campañas sobre su supuesta persecución política y creo que el Estado tenía derecho y tiene derecho a decir su verdad también. Vamos a ir a ver el segmento nuestro de la historia reciente del Ecuador y el turno es del gobierno del ingeniero León Febres Cordero, personaje polémico, por cierto. Veamos. Recordando la historia reciente de nuestro país. Buenos días, Carlos y amigos televidentes. En esta nueva entrega de la historia reciente del Ecuador, recordaremos a un personaje polémico que gobernó nuestro país, León Febres Cordero, guayaquileño que se desempeñó como ejecutivo de las empresas del grupo Noboa Naranjo, afiliado al Partido Social Cristiano, electo diputado nacional para el periodo 1979-1984. En las elecciones presidenciales del 29 de enero de 1984, el Partido Social Cristiano estructuró la alianza conservadora Frente de Reconstrucción Nacional y escogió como candidato a León Febres Cordero. En la segunda vuelta venció al binomio Borja Rigail con el 51.54% de los votos. ¿Cómo olvidar el eslogan de su campaña Pan, Techo y Empleo? Febres Cordero pretendió implantar el modelo neoliberal en el país por medio de una política de Estado autoritaria. Los 6 primeros meses de su periodo presidencial se caracterizaron por el enfrentamiento con el Parlamento. El Congreso, presidido por Raúl Vaca Carbo, nombró a nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia, acción que no se concretó porque fue impedida por el Ejecutivo. En aquella época se rodeó a la Corte Suprema de Justicia que yo presidí con tanques para impedir su funcionamiento. La organización Alfaro Vive Carajo anunciaba sus claras discrepancias con el gobierno electo. Este movimiento en agosto de 1985 secuestró al banquero Naim Isaías. El propio presidente dirigió el operativo militar de rescate de la víctima, que murió con los secuestradores en condiciones que nunca fueron plenamente determinadas durante el mencionado asalto. El Febres Corderismo mantenía una práctica represiva contra varios sectores sociales, así como contra la prensa de oposición. Se clausuraron las emisoras Democracia de Quito y CRE, Huancavilca y Centenario de Guayaquil, por transmitir declaraciones de Abdalá Bucarán consideradas ofensivas para el presidente de la República. En el último semestre de 1984 se registraron 22 conflictos agrarios en los que se hizo presente la violencia. Por otro lado, la promesa de campaña de dar vivienda no se concretó. El 28 de diciembre de 1984, aplicando las políticas de ajuste acordadas con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno alzó el precio de los combustibles en un 66%. En marzo de 1986, aduciendo motivos éticos, el general Frank Vargas Paso se rebeló en la base de Taura. En 1987, unos comandos de la Fuerza Aérea secuestraron al presidente Febres Cordero y a su comitiva, y negociaron la libertad de los secuestrados a cambio de la libertad del general Vargas. Se intentó
matar al presidente constitucional de la República. En su retirada, el gobierno se volvió más represivo y autoritario. El 8 de enero de 1988, la policía detuvo, torturó, asesinó y desapareció a los hermanos Restrepo Arizmendi, hecho que sigue siendo investigado hasta nuestros días. De 1984 a 1988, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos registró 126 homicidios a manos de la policía, 240 personas torturadas, 200 incomunicadas, 500 privadas de su libertad arbitrariamente, 100 domicilios violados y 7 desaparecidos. Incuba una serpiente el Febres Corderato y es una policía salvaje y atroz que se denomina el SIG-10, que luego de proceder a torturar, desaparecer y eliminar a ciertos activistas armados, una vez que los liquida a todos, empieza más allá a aporrear, torturar, detener, desaparecer a seglares, sacerdotes, gente de oposición, no necesariamente de izquierda, sino de centro, y después a jóvenes comunes y corrientes. De su gobierno quedan varias obras públicas, sobre todo en vialidad urbana. Sin embargo, el combate a la inflación, el pan, techo y empleo y la defensa de la canasta familiar culminaron en un rotundo fracaso. Febres Cordero tuvo sus seguidores y opositores. Implacable en sus disposiciones, después de su muerte, continúa siendo cuestionado por sus decisiones políticas. Organizaciones de derechos humanos lo han calificado como el mandatario más represivo de la historia ecuatoriana. Hemos presentado la historia reciente de nuestro país. Ahora continuamos con más de Pulso Político. Buenos días. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerde, esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y estamos tratando seguridad y justicia. Estamos con el ministro del Interior, Pepe Serrano, y también con el señor fiscal general de la Nación, el doctor Galo Chiriboga. Y disculpe, José Serrano, que lo llamé Pepe Serrano, pero su cuenta Twitter está como Pepe Serrano. Pepe Serrano, está bien. Entonces vamos con el tema. Ustedes vieron el tema del segmento La historia reciente del Ecuador. Ahí se visibiliza algunas causas represadas. Usted me dijo mientras observábamos este segmento, señor fiscal, que tenía una opinión al respecto. Por favor. La opinión es la siguiente, es decir, estas causas fueron investigadas gracias a un decreto ejecutivo que dictó el presidente de la República, creó una comisión de la verdad. Esa comisión de la verdad realizó un trabajo informativo que ha sido importante para la Fiscalía, y sobre la base de esa información que viene de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía evidenció los hechos procesales y logramos llevar un caso de lesa humanidad, el primer caso de lesa humanidad que en el país se procesa. Señor ministro. Bueno, definitivamente yo creo que todavía lastimosamente existen en ciertos niveles y en ciertas estructuras de la policía estas taras del gobierno de Febres Cordero y todo eso, ¿no? Lastimosamente es así, y eso tenemos que plantearlo de manera muy transparente. Entonces, ¿cómo evitarlo, señor ministro? Bueno, esto no es un tema de... Tenemos algunos casos. El tema del SIC es uno, el tema del 30S es otro. Usted, cuando recién posesionó, habló del polígrafo para determinar cuáles eran policías honestos, cuáles eran policías corruptos. Ahora se habla de segunda depuración, y esto va a ser un proceso permanente y continuo. Pero ¿cómo evitar que vuelvan a suceder? En la malla curricular existía un pensum de derechos humanos que realmente era vergonzoso para el país. No se diga para el país. Muchas veces se garantizaba impunidad. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas simplemente eran absurdas, que estaban dándose dentro de la institución policial, y obviamente eso simplemente podríamos decir que es un arrastre, incluso que todavía permanecía del gobierno de Febres Cordero, insisto, de esa policía que actuaba en la represión al otro lado del río, siempre viendo al ciudadano como el enemigo, con esa doctrina militarizada, insisto. El tema fundamental ahora es ahí es donde nace la nueva policía. Gracias, señor ministro. Un punto de orden de parte del señor fiscal y me voy al reportaje. Creo que aquí se ha dicho una cosa absolutamente cierta. Lamentablemente todavía en la institución policial existen rasgos de esa época nefasta del periodo del señor Febres Cordero en la Policía Nacional, como lo ha dicho el ministro del Interior. Suscribo eso. Tanto es así que sobre el tema de los hermanos Restrepo, la Fiscalía General les ha pedido a la Policía General que nos revelen dónde están esos cadáveres. Y nunca tuvimos respuesta. A la policía actual.
A la policía actual tuvimos que allanar las instalaciones de la policía judicial para sacar toda la información que nos evidencia la existencia del SIC-10. Pero eso es corrupción. Eso es corrupción. Por supuesto. ¿Cómo puede ser posible que el protocolo de autopsia de estos dos chicos no aparezcan en los archivos de la policía? Bueno, permítame ir donde el señor ministro, quien es el líder de la policía. Sí, bueno, definitivamente el tema medular pasa por este gran proceso de depuración en el que estamos avanzando, ¿no? Y en eso hay que ser contundentes. Pero, ojo, no eso, solo en la tropa. No. A ver, estamos hablando de un proceso de depuración en la Policía Nacional. Todo nivel. Los oficiales, los clases, los policías. Es decir, no podemos mantener un sistema que esté todavía, que evidencie todavía este tipo de taras, este tipo de procedimientos violatorios no solo a la Constitución, sino al mandato natural de la policía, que es la protección de los derechos humanos a través de la seguridad ciudadana. Sí, fiscal, le voy a proponer algo. Veamos primero el reportaje, luego regresamos, sin perjuicio que opine lo que ha dicho el señor ministro. Acotaría alguna cosa que podría sustentar lo que el ministro dice, ¿no? ¿Cómo no? Veamos el reportaje que nos ha preparado Juan Carlos Ortiz y regresamos. El video echó por tierra el reporte de los 3 policías que estaba lleno de falsas acusaciones. Pasó la mano. Ya. ¿Y cómo murió? La pulga. ¿Cómo murió? Asfixiado. Capitán de policía, servicio activo. Y se lo encuentra en delito flagrante. Miembro en servicio activo cuando en su día franco se dedicaban a asaltar transeúntes en la periferia norte de Machala. Es $367.542. Pero hay solo papeles. Hay solo papeles. Eso le digo, nosotros. Hubo robo dentro de la policía. Abuso sexual, asociación ilícita, atentado contra el pudor, asalto, cohecho, extorsión, falsificación de documentos, ocultación de evidencias en procesos judiciales, hurto y robo, tráfico de drogas, plagio, secuestro, tenencia ilegal de armas, evasión de detenidos, malversación de fondos, intento de asesinato, entre otros. Son algunos de los delitos en que han estado involucrados miembros activos de la Policía Nacional. En junio de este año, 203 uniformados fueron separados de la institución en un nuevo intento por depurar las filas policiales. Pero esto no es algo nuevo. Ya en años anteriores como 2006 y 2005 se han denunciado, separado y sancionado a miembros de la policía. Inclusive en los años 80 la policía fue parte de un cuestionado proceso de violación a los derechos humanos durante el gobierno de León Febres Cordero, donde inclusive se entrenó a los miembros de la policía con técnicas israelitas de tortura protagonizadas por el tristemente célebre Rangazit. Según el Barómetro de las Américas, en 2008 Ecuador se situaba en el 5º lugar de los países con más víctimas de la corrupción policial. Antes se aseguraba que los móviles de esta corrupción se basaba en bajos sueldos y en mala preparación. Hoy se han superado estos escollos. ¿A qué podemos atribuir la corrupción todavía enquistada en las filas policiales? Yo diría la formación de cada ser humano en su hogar. Toda la educación viene del hogar, ¿no? Carencia de valores, falencias en la preparación policial y un espíritu de cuerpo que muchas veces ha comprometido una verdadera sanción en algunos casos. Son algunos de los problemas que todavía enfrenta la institución policial. Aunque las mejoras están a la vista, todavía es un largo camino que queda por recorrer. Pero el buen trabajo policial no sirve de nada si no es acompañado de un correcto trabajo judicial. En el Ecuador, el 41,5% de la población describe el sistema judicial como corrupto, a lo que se suman las quejas por lentitud y el represamiento de los casos en las diferentes instancias. Desde liberar de forma recurrente a delincuentes contumaces, estar vinculados con grupos delictivos y de narcotráfico, hasta ser denunciados por entorpecer juicios de interés nacional, la función judicial se ha visto empañada por una estela de corrupción permanente. Ha mejorado en lo que tiene que ver con la estructura física, pero el sistema judicial está peor que antes. Hay mucha corrupción, porque el sistema está dañado. Para que se mejore la cosa, hay que cambiar el sistema. Y cambiar el sistema significa cambiar a toda la gente. Y así como salió en la noticia por ahí el otro día de que tomaron prisionero a un juez, yo pienso que debe depurarse totalmente y que queden manos limpias y que queden personas honestas que sí de pronto las va a ver. Lo que yo sí quiero es que si uno denuncia, que comiencen a investigar.
sanciones y destituciones, porque eso es lo que merecen ciertos jueces que cometen irregularidades. Hoy, más de 1.800 expedientes disciplinarios han sido resueltos en 14 meses de gestión del Consejo de la Judicatura. En los últimos meses, unos 95 juezas y jueces han sido destituidos. Pero esto también es el inicio del camino. Gracias, Juan Carlos Ortiz. Voy donde el señor fiscal general de la Nación. Usted me había pedido un punto de orden sin perjuicio de que opinemos sobre el reportaje. Dos cosas muy breves por el escaso tiempo que queda, ¿no? Me parece que lo que debemos buscar en un sistema constitucional de derechos y de justicia es que la gente vuelva a creer en el sistema. Es decir, que jueces apliquen la ley, que los fiscales llevemos casos bien preparados, que los jueces ni los fiscales nos torzamos en el camino por influencias o presiones económicas o lo que sea. Y en lo que hace referencia a la policía, ministro, la pregunta que yo hago es, ¿los ciudadanos tenemos confianza en la policía? Cuando tenemos un policía adelante, ¿nos da seguridad o nos da temor? No quisiera contestar yo esa pregunta. ¿Qué se la está planteando el ministro? Que la conteste el pueblo ecuatoriano. Pero, ministro, el gran cambio que hay que hacer en la policía es que el pueblo ecuatoriano confíe en su policía, que el pueblo ecuatoriano llegue donde un policía y sepa que tiene un amigo que le va a resolver ese problema. Y lo mismo a los jueces y a los fiscales. Lo que plantea entonces el señor fiscal, el señor ministro, dista mucho de lo que afirmó Juan Carlos Ortiz en el reportaje. Dice, hoy se han superado estos escollos. Para el fiscal general no se han superado esos escollos. Bueno, yo creo que se van superando, ¿no es cierto? No podemos, proceso. Sí, yo no creo que se han superado, definitivamente. Yo creo que todavía estamos en el proceso, todavía hay mucho trecho que recorrer, pero lo fundamental acá, insisto, es que estamos pasando de un círculo vicioso que existía antes, es decir, el policía arbitrario, represor, incluso en ciertos niveles, en ciertos espacios y todo eso corrupto, el fiscal que le hacía el juego a ese policía y el juez que terminaba estableciendo la impunidad en los procesos investigativos. Yo creo que ahora hemos pasado ya a un proceso en realidad donde el círculo virtuoso se comienza a ver, es decir, porque ya podemos evidenciar cuando hay un policía corrupto, ya podemos evidenciar cuando hay un fiscal que está actuando de manera ilícita, cuando hay un juez que justamente está dejando casos en la impunidad. Ya podemos evidenciar. Ahora, antes simplemente el ciudadano, incluso el abogado, el profesional del derecho, para presentar una queja, tenía que pensar 1000 veces presentar una queja, porque ese profesional, ese ciudadano, simplemente iba a ser perseguido por ese sistema que estaba, insisto, que estaba articulado de esa manera nefasta para el país. Entonces ahora estamos dando ese paso fundamental que nos permite esta gran transformación. Queda claro que hay que mejorar, y quiero terminar con la siguiente pregunta, que se las hice en el segundo bloque, sobre el tema de la policía judicial, ¿dónde debe estar? Aquí se armó una polémica entre ustedes dos. El tema, y usted, señor fiscal, me dijo, esto lo debe resolver la Constitución, pero la Constitución alguien la debe representar. En ese sentido, usted me dice, tengo que ir a la Corte Constitucional, y el señor ministro fuera de Cámara me dijo, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Podemos llegar a ese acuerdo ahorita? Mire, creo que mi trayectoria pública ha develado algo. José ha sido un compañero en esa ruta de mi vida pública muy cercana a mi trabajo. Y él sabe que yo soy una persona de consensos, que soy una persona que busco los acuerdos, que soy una persona que busco la cooperación, que soy una persona que respeto institucionalmente a los organismos del Estado. En ese marco, seguramente vamos a llegar a buscar un acuerdo, no que beneficie a la Fiscalía o a la Policía, que beneficie al país y a la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? Aportemos a lo que esa ciudadanía quiere. Gracias, señor fiscal. Señor ministro. Sí, yo creo que definitivamente esa es la vía. O sea, aquí no estamos hablando de un proceso en el cual vayamos a ser beneficiados ni siquiera la Fiscalía o el Ministerio del Interior, sino la gestión del fiscal general o la gestión del actual ministro del Interior. Aquí lo que necesitamos realmente es que la institucionalidad esté fortalecida de tal manera que nos permita ser absolutamente transparentes y que garantice la protección de los derechos. Y en ese afán, pues vamos a llegar a establecer qué es lo que determina esta institucionalidad y obviamente el consenso. Yo creo que es un tema que se tiene que dar. Gracias, señor ministro. Gracias, señor fiscal general de la Nación. Yo quisiera agradecerle a usted porque creo que
asentado las bases de que vamos a conversar sobre este problema y eso creo, ese mérito se lo merece que se lo reconozca por lo menos el fiscal general a usted. Muchas gracias, muy agradecido. Esto fue Pulso Político, como siempre, las conclusiones son de ustedes, amigos televidentes. Soy Carlos Rabascal, yo los espero el próximo domingo y por cierto, para estos camarógrafos que están aquí, mis grandes amigos, va a ganar Emelec el clásico del astillero. Un fuerte abrazo.